Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a proseguir con la videoconferencia de esta semana que nos trata del tema de la planificación de la auditoría financiera. El planeamiento o planificación en términos generales es un proceso mediante el cual se toma decisiones sobre los objetivos y metas que se debe alcanzar en una determinada actividad. De un determinado tiempo. Por tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado. El planeamiento, como etapa primaria del proceso de auditoría, fue establecido procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas y objetivas, que servirán de soporte a la opinión que se vierte sobre la entidad o empresa bajo examen. La planificación comienza con una evaluación de los problemas y o resistencias que se hayan podido encontrar en la toma de contacto con la empresa auditada. Es importante esta reflexión para identificar aquellas áreas problemáticas a las que probablemente haya que dedicar más tiempo y recursos. El resultado de esta fase es la enunciación de los objetivos y el alcance de la auditoría, que será recogido en un documento formal denominado Plan de Auditoría. Se puede limitar el alcance del proceso de auditoría por razones de indisponibilidad de recursos, cercanía a otros procesos o imposibilidad de tomar contacto real con un momento crítico de una determinada área. En cualquier caso, una vez definido el alcance, se debe proceder a la planificación de los recursos, extendida como la especificación de tiempo, los plazos, los recursos, materiales y costos. Los conceptos a tener en cuenta para hacer la planificación son el alcance de los objetivos. El objetivo que voy a desarrollar en ese plan de auditoría, priorizar las áreas a auditar. ¿Qué áreas son evidenciados los riesgos con la aplicación del control interno? Resultados parciales a considerar, plazos de la ejecución del trabajo, el equipo de auditoría con qué personas va a estar conformado, el presupuesto respectivo. El objeto del planeamiento es determinar la oportunidad que se realizan los trabajos y la cantidad de profesionales que va a llevar a cabo los aludidos procedimientos. El planeamiento o planificación del proceso de auditoría es un aspecto que se profundiza y se tecnifica para lograr que se llegue a un planeamiento estratégico en donde se identifiquen los riesgos de auditoría, constituyéndose en uno de los mayores aportes en el nuevo enfoque de la auditoría. El planeamiento o planificación estratégica, como un primer paso de la auditoría, es fundamental para orientarla coordinadamente todos los esfuerzos de la auditoría. Evitar disposiciones de trabajo, transmitir a todo el equipo de trabajo
las ideas del personal más experimentado prever situaciones que no menoscaben la eficiencia, la eficacia del trabajo y anticipar las dificultades que puedan afectar la conclusión o el informe o dictamen respectivo. El planeamiento de la auditoría, importancia, debiendo ser adecuadamente aplicada para llevar a cabo la auditoría programada. Y para poder determinar los procedimientos de la auditoría a aplicar en base a la ejecución de la misma. El planeamiento de la auditoría comprende en relación a las metas, objetivos, compatibles con los recursos disponibles para ejecutar una auditoría eficaz. El auditor debe planear su trabajo que le permita llevar a cabo de manera eficiente y oportuna la auditoría. El trabajo del auditor debe ser adecuadamente planificado a fin de asegurar la realización de la auditoría de alta calidad y debe estar basada en conocimientos ya que desarrolla la entidad o empresa a examinar. Importancia del planeamiento. El planeamiento de la auditoría debe efectuarse para obtener suficiente conocimiento de la entidad, de los sistemas administrativos, de los procedimientos contables y el control. Para así evaluar la solidez del control interno de la entidad. Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de la muestra y los procedimientos de auditoría a emplear. Supervisar y controlar el trabajo para realizar la inscripción en plazos determinados. Estimar el tiempo necesario y el número de personas con las que se va a trabajar el desarrollo de la auditoría. Cumplir con las normas internacionales de auditoría y otras especificadas al tipo de entidad o auditar. Por ello debemos conocer
empresa estamos auditando, con normas aplicables, conocer a las personas involucradas en el periodo, determinar el costo que va a llevar a cabo esta auditoría. Y así vamos a ver las áreas que tienen mayor riesgo, ya sea por materialidad o por haber determinado que los riesgos y los impactos en esas cuentas son las que nos van a revelar si los estados financieros están formulados de acuerdo a las normas, a las líneas, a los NIF, y ver la razonabilidad de los estados financieros. Ahora hablaremos los tipos de planeamiento. En el proceso de la auditoría existen 3 tipos de planeamiento, los cuales básicamente están en función a los objetivos a conseguir y el tipo de auditoría a ejecutar. Hablamos del planeamiento de la auditoría financiera, que es lo que nos aboca en este ciclo. También se puede hacer el planeamiento de la auditoría de gestión, el planeamiento de exámenes especiales, en el cual el planeamiento de una auditoría financiera comprende a la auditoría de los estados financieros de la auditoría en particular de un periodo dado, estado situacional, dependiendo cómo se trate con la empresa que se va a llevar a cabo el contrato de la auditoría. También podemos hacer una auditoría de gestión o una auditoría de desempeño. En la actualidad, la denominación ha cambiado por el grado de economía, de eficiencia y eficacia, de ahí hablamos las 3C, así como el desempeño de los empleados y funcionarios respecto al cumplimiento de metas y objetivos programados en el logro de sus resultados. Esto combina con los objetivos de la auditoría financiera y de gestión, porque es netamente a las operaciones dadas. Dentro de nuestra planeación, concluida la planeación, vamos a evaluar el control interno y sus componentes en la auditoría de estados financieros. En muchas ocasiones, cuando se habla de controles internos, las percepciones de sus significados son muy distintas, dependiendo del usuario, el preparador, auditor o dirección para algunos usuarios. El control interno se refiere a los procedimientos de conciliaciones y autorizaciones. Para otros pueden ser los controles relativos a los fraudes, que actualmente se llaman auditorías forenses, y para otros ser sobre políticas y procedimientos establecidos en las empresas. De manera general, se puede comentar que los controles internos son las respuestas de la administración de una empresa o negocio para mitigar identificado de riesgo, evaluar el impacto que puede tener o alcanzar un objetivo de control. Cuando hablamos de objetivos de control, pueden agruparse en 4 categorías: estratégicos, de información financiera, de operaciones, de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Si bien las empresas requieren establecer controles internos
para mitigar sus riesgos asociados con estos temas para efectos de la auditoría de estados financieros. El control interno relevante es el relacionado con la información financiera, lo cual nos va a revelar la consistencia de los estados financieros. Se analizará la evaluación del control interno y sus componentes de estados financieros, tomando en cuenta las disposiciones de las normas internacionales de auditoría, conocidas como las NIAS, para efectos de exponer la finalidad y el alcance, la naturaleza del control interno, sobre la información financiera, incluyendo los 5 componentes del auditor de los estados financieros. En el desarrollo de todo ello, también aplicaremos, de acuerdo a la NIA 315, la identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. El auditor obtendrá conocimiento del control interno, relevante para la auditoría. Para esto, el auditor debe primeramente excluir de sus análisis los controles internos que van encaminados a temas no relacionados con la auditoría financiera y posteriormente identificar cuáles de los controles internos relacionados con la información financiera son relevantes conforme su juicio profesional, para que en base a esto realice su evaluación. El primer paso para el auditor es evaluar el diseño del control para identificar los riesgos que se busca mitigar con el control. Posteriormente, habrá que identificar qué controles existen para mitigar estos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han empleado mediante entrevistas con personal de la empresa y la realización de procedimientos adicionales. La principal consideración del auditor en sí como un control específico previene a detectar y corrige las incorrecciones materiales y las transacciones, saldos de balance e información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. Los controles internos abarcan los 5 componentes clave que se indica como son el entorno, conocido como la evaluación del ambiente de control, el proceso de evaluación de riesgos de la entidad, qué riesgos puede tener mi entidad que afecten a mi empresa, sistemas de información. Y los sistemas de información, la comunicación entre un trabajador, un área, son adecuados. Actividad de control. Y por último, el seguimiento y monitoreo de los controles. Si bien vamos a detectar riesgos dentro de una empresa, tenemos que hacer el seguimiento y el monitoreo para así mitigar esos riesgos y de una vez poner en práctica algunas técnicas o procedimientos a fin de que sean mitigados. Cuando hablamos del entorno, del ambiente de control, este componente es la base para que el resto de componentes débil origine que sin importar el adecuado diseño del resto de componentes, no se pueda confiar totalmente en esto. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa.
Algunas áreas claves al analizar este componente por parte del auditor se listan a continuación. La integridad y valores éticos. Existe en la empresa desde la alta dirección hasta los niveles iniciales de personal compromiso de integridad de valores éticos, tanto en las palabras como en los hechos, con lo cual se busca desincentivar cualquier tipo de conducta inapropiada. El compromiso con la competencia. La empresa toma medidas para que el personal operativo o directivo conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente, eficaz y adecuada. La participación efectiva de los responsables de la entidad. Existen órganos independientes que efectivamente estén vigilando el adecuado funcionamiento del ente o empresa. Estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad. Existe una estructura organizacional adecuada para llevar a cabo los objetivos, definiéndole los niveles de autoridad y responsabilidad para cada uno de los elementos de esta estructura. El proceso de evaluación de riesgos de la entidad. El componente del proceso de evaluación de riesgos de la entidad consiste en que el auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocios de la empresa relevantes para la información financiera y las estimaciones dando la importancia de los mismos. La evaluación de la probabilidad de ocurrencias y la toma de decisiones respecto a esos riesgos a fin de mitigarlos. El proceso de valoración de riesgos brinda a la empresa la información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y de fraude deben atenderse. En su caso, las medidas a tomar estará a decisión de la empresa realizar las gestiones para tratar riesgos específicos, o en su caso asumir dichos riesgos debido al costo del beneficio que implica mitigarlos, eliminarlos. Siempre valoramos el costo-beneficio que necesita, que voy a invertir, costo-beneficio que voy a invertir para mitigar mis riesgos. En caso de que se identifique el riesgo de incorrección material no identificado por la administración, el auditor debe cuestionar las razones por las cuales fallaron los procesos de la administración de la empresa para detectarlo. Si los procesos son adecuados a las circunstancias de la realidad. Un sistema de información se integra por la infraestructura, software, con las personas, los procedimientos y datos con los que cuenta un negocio, un ente o una empresa para dirigirle, alcanzar sus objetivos e identificar y responder a fin de mitigar los riesgos, buscar todos los factores de riesgo que dificultan a la empresa. El auditor debe analizar prioritariamente los sistemas de información relacionados con la información financiera, en particular los sistemas relacionados con los procesos operativos del negocio,
tales como las ventas, las compras, las nóminas, qué producen, cuánto producen, el stock, los cargues, así como los sistemas de contabilidad que son donde se asientan los registros contables correspondientes. Al analizar los sistemas de información como parte del proceso de evaluación de los componentes de control, deberá consignarse lo siguiente: identificar las fuentes de información utilizadas. En este punto deberán analizarse los tipos de transacciones significativas para los estados financieros, cómo se origina, qué registro contable se genera y cómo captan los sistemas de hechos y condiciones significativas para los estados financieros. La captación y proceso de información. En este punto deberán identificarse los procesos de información financiera para las transacciones habituales y no habituales, así como la inclusión de estimaciones contables y las revelaciones significativas. Utilización de la información generada. En este punto se analizará la forma de comunicar con la empresa de la información financiera, los informes resultantes y si la utilización en la empresa, como los informes de los responsables de la empresa o los terceros, tales como las autoridades que regulan a la empresa. Debido al alto nivel y complejidad al cual relacionamos la información, principalmente en empresas de gran tamaño, puede ser conveniente que en el proceso de evaluación de este componente el auditor se apoye en el trabajo de especialistas de tecnología de la información y dependiendo a la empresa que están auditando. Actividades de control. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración se llevan a cabo. Estos controles se refieren a riesgos que si podrían en riesgo al llevar a cabo los objetivos de la empresa. Las actividades de control pueden clasificarse en los 4 tipos: los preventivos, controles para evitar los errores y irregularidades. Estos deben ser inmediatamente desconocidos en el mismo proceso de la gestión de la empresa. La detección, controles para identificar errores y irregularidades que han adquirido para tomar medidas correctivas. La detección. La de compensación, controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplo, las segundas firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etc. De dirección, controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados por las políticas y los procedimientos del ente. Los controles que podemos citar, los más usuales son de delegación de funciones, son los que más se cometen errores y se revelan en los estados financieros. A raíz de ello, no hay la razonabilidad de los mismos. Como decíamos, la segregación de funciones, donde reduce la oportunidad de que una persona por sí misma puede llevar a cabo o ocultar errores de fraude. Controles de autorizaciones. Quien tiene la autoridad para aprobar diversas transacciones comunes y no comunes.
conciliaciones de cuenta. Incluye preparar y revisar las conciliaciones oportunamente y tomar decisiones sobre las posibles deficiencias. Controles de aplicación de las TEC. Esto se incluye en las aplicaciones de los sistemas de información, los cuales son automatizados o parcialmente automatizados. Revisión de resultados reales. Comparar los resultados reales contra los presupuestados y periodos anteriores, así como analizar los comportamientos inesperados de los resultados. Controles físicos están relacionados a la seguridad física, etcétera, o instalaciones, registros contractuales. La revisión de los resultados reales, comparar los resultados reales contra los presupuestarios, analizar comportamientos inesperados en todo el proceso del alcance de la auditoría. Controles físicos están relacionados con la seguridad física de los activos, acceso a las instalaciones, registros contables, sistemas de información, archivos. Y por último, el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que nosotros podemos emitir en nuestro dictamen de auditoría. El seguimiento monitoreo evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo y su objetivo es asegurarse los que a continuación y ambos, estas actividades periódicas van a facilitar el control y el monitoreo. Asimismo, el seguimiento de la verificación puede incluir el uso de información externa que puede resaltar problemas o áreas. En todo este proceso de planeamiento de la auditoría es conocer netamente a nuestra empresa, conocer las normas aplicables y la evaluación del control interno de la planeación, ejecutando la evaluación del control del negocio puede ser requerido por la empresa basada en las normas o la elaboración del informe estará basado bajo las normas de auditoría internas emitidas por el Instituto de Auditores Internos, EILA, en las mejores prácticas para evaluar controles. Por parte de una metodología incluye entrevistas para el levantamiento de información de los procesos y subprocesos, la preparación de flujogramas y matrices de control en donde se muestran actividades y controles de riesgo, pruebas de auditoría para validar la efectividad de controles, identificación de viabilidades, preparación de un plan de seguimiento, todo basado en el COSO, el enfoque de riesgos en el marco conceptual del control interno sugerido por la Comisión ECORAN, Organización ENDRIVE. El control interno también se recomendado por el Instituto de Auditores Internos. Es así, estimados alumnos, que nosotros vamos a evaluar
el control interno bajo los 5 componentes. El ambiente de control, como habíamos dicho ya, abarca la totalidad de una organización y establece la base de cómo el personal de la entidad recibe y trata de los riesgos, incluyendo la fisiología por su gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos. Por ende, actúa. Todo esto incluye elementos como la existencia de políticas y procedimientos, código de ética, comité de auditoría, departamento de auditoría interna, línea de denuncias, entre otros. Primero, haremos también la evaluación de riesgo. Los objetivos deben existir ante la dirección, puede identificarse en clase. Vamos a desarrollar el modelo de la planificación de auditoría que desarrollamos en todo el proceso de estos el desarrollo de la clase de auditoría financiera. Muchas gracias por haber prestado atención al desarrollo de esta videoconferencia que ayudará al estudiante de su vida profesional al conocer cómo es el desarrollo de la auditoría financiera a través de la etapa del planeamiento a fin de evidenciar en el desarrollo de la auditoría las evidencias de riesgos que vamos a ir determinando paso a paso en la evaluación de la documentación respectiva. Las transacciones con el componente básico de 5 componentes de control. En base a ello, vamos a ir evaluando paso a paso, aplicando las técnicas de auditoría, el muestreo, el diagrama, de acuerdo a efectos, el flujo, aplicando también el riesgo de auditoría, el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección. Señores alumnos, muy buenas noches. Les agradezco por la importancia que le dan a este curso y así revisar los videos que les apoyará en algo, que les apoyará en el desarrollo del curso. Muchas gracias.